Buen día a todos, ¿cómo va? Eh, por favor, antes de empezar, avíseme si se escucha. Ahí en el panel de preguntas pueden escribirnos. Buen día, ¿nos escuchan bien? Ahí están empezando a escribir, sí, se escucha, perfecto, gracias. Bueno, entonces sí, le damos la bienvenida a esta capacitación de almacenamiento energético. Vamos a estar yo, Matías Frigeri, de BGH, de Cosmar, y Luciano, si quieres presentarte. Hola, buenos días a todos. Por aquí Luciano Silva, gerente de producto para Latinoamérica de Trina Storage, la línea de negocio de baterías de Trina Solar. Mucho gusto. Gracias, Luciano. Eh, bueno, esta capacitación vamos a iniciar primero con una pequeña introducción de nosotros, VGH, como empresa, con nuestro partner Trina. Si querés empezar, Luciano. VGH es una empresa, bueno, argentina de más de 110 años, que a lo largo de toda su historia siempre se dedicó a la tecnología y buscó la vanguardia en lo que hace, teniendo representación ya en varios países. Hoy, hoy en día cuenta con más de 1.300 empleados, una fábrica en el sur, en Río Grande específicamente, un centro logístico eh, aquí muy grande en Espegasini, donde también eh, contamos con líneas de fabricación de hornos eléctricos, por ejemplo. Y si querés ir pasando, Luciano. Eh, esta, esta compañía, hoy este grupo, cuenta con 3 unidades de negocio, lo que es VGH Consumer, capaz el que uno más ve en las tiendas físicas, de televisores, aire acondicionados, microondas. VGH Tech Partner, una compañía dedicada a lo que es iCloud y telecomunicaciones. Y bueno, estamos nosotros, VGH Cosmar. VGH Cosmar originalmente comenzó como una compañía de climatización profesional y eficiencia energética. Hoy en día seguimos con ese rubro, es una de las patas de nuestra empresa, pero ya hace más de 5 años que comenzamos con, con la energía solar, ya teniendo diferentes proyectos realizados muy grandes y siempre buscando seguir innovando y tener nuevos partners que nos apoyen. Por eso hoy estamos acá con Trina Storage para mostrar esta tecnología que, bueno, claramente es lo que se viene acá en Argentina. Luciano, si querés seguir. Buenísimo. Gracias, Yo, Matías. perdón, les quería decir que yo voy a estar acá para las preguntas que ustedes hagan ahí en el chat, yo se las voy a ir compartiendo a Luciano. Excelente. Ahora sí te Gracias, dejo. Matías. Bueno, y también ahí, si tenemos algún problema técnico en el camino, me interrumpes nomás. Espero que quede un espacio para preguntas y como estábamos conversando antes, si se quedaran preguntas en el tintero, ahí feliz de recibir un consolidado de preguntas al cabo de la presentación. La canalizamos por VGH, así lo hacemos ordenado y no dejamos ninguna pregunta de los asistentes sin contestar. Ya un poco yo les quiero hablar hoy día de almacenamiento energético en general. Vamos a ir de lo general a lo particular, eh, tratando de ir convergiendo hacia las baterías y hacia los aspectos conceptuales y también prácticos más importantes de batería. Mucho de lo que voy a presentar, digamos, es casi muy, digamos, equivalente entre los distintos segmentos de almacenamiento. ¿Ya? Nosotros hoy día somos una compañía que estamos más orientada por el momento, digamos, en almacenamiento
de escala de red, utility scale, ¿cierto? Grandes proyectos. Sin embargo, no solamente nuestra compañía Futuro va a abordar otros segmentos con distintos productos para esos dichos segmentos, sino que también entiendo que ahí es un poco probablemente el perfil de los asistentes más claro. Pero mucho de lo que voy a comentar es versátil, voy a tratar de orientarlo también hacia lo comercial e industrial. Pero tenemos que empezar hablando del propósito de los sistemas de almacenamiento, ¿cierto? Y un poco esto tiene que ver quizás con la historia de las redes eléctricas y un poco con la transición energética. Vamos a llegar a ver que el almacenamiento de energía es una de las claves para poder seguir recorriendo la transición energética en los distintos países, ¿cierto? Con los distintos retos que tienen nuestros distintos países. Yo creo que mi acento me delata, soy chileno. Distintos países tienen distintos retos hacia esta alta penetración de renovables, que creo que todos queremos apuntar a eso, pero tienen este problema, ¿cierto? En particular la energía solar y eólica, que hoy día son de las tecnologías de generación más competitivas del mundo, tienen este problema de la variabilidad, ¿cierto? No están disponibles cuando queremos. También aquí hay un dilema quizás mayor, que siempre nosotros, como muestra esta figura, ¿cierto? Hemos tratado de operar los sistemas eléctricos intentando adaptar la generación a la demanda y no al revés, ¿cierto? Eso, la verdad es que el almacenamiento energético, yo creo que por eso es tan necesario. Siempre se habló que el almacenamiento era como el santo grial de los sistemas eléctricos porque permitía, digamos, reacomodar la generación para seguir nuestro patrón de comportamiento, que la demanda eléctrica, digamos, que está graficado acá, no es otra cosa que nuestro comportamiento humano, y la verdad es que para lograr una transición energética sana, también hay que decir que tenemos que tratar también de adaptar nuestro comportamiento y nuestra carga, nuestra demanda a la generación. Sin embargo, como la tónica ha sido lo contrario, ¿cierto? Intentar adaptar la generación a la demanda, es ahí donde, como muestra esta figura, creo muy ilustrativamente, el storage lo que nos permite adaptar, digamos, los recursos que tenemos disponibles en generación, estos recursos renovables que están cuando la naturaleza lo quiere, ¿cierto? No tenemos mucho dominio sobre la naturaleza en ese sentido, es el storage que nos va a permitir, digamos, domar ese sol, domar ese viento y otros recursos también. Entonces, estas renovables variables, ¿cierto? No están adaptadas a la demanda, y como sabemos, para las redes en general necesitamos que la oferta de energía tiene que ser balanceada en tiempo real a la demanda. Los que estudiamos sistemas eléctricos siempre, ¿cierto? Nos dijeron como primera regla de los sistemas eléctricos, la energía eléctrica no se puede almacenar en gran escala, con lo cual tenemos este tema que motiva toda la operación que hacen, en particular en las grandes redes eléctricas, los operadores de red, en el caso argentino, ¿cierto? Gamesa, y así. Entonces, es por esto que los sistemas eléctricos de potencia, ya en más de casi 150 años que tenemos de sistemas eléctricos de potencia, ¿cierto? Siempre se basaron en tecnologías de generación que llamamos despachables normalmente en el sector eléctrico. Como, digamos, que fíjense que las tecnologías convencionales no son otra cosa que almacenamiento de energía, solamente que en vez de almacenarlo en baterías o en otras tecnologías, siempre lo almacenamos en combustibles fósiles, en embalses hidroeléctricos, ¿cierto? Que es probablemente lo más parecido a un storage, a batería, o, digamos, aprovechando la energía nuclear, entre otras cosas. Con lo cual, las tecnologías de almacenamiento permiten la gestión de estos recursos no despachables, y ahí nos permite hacer lo que muestra la figura, ¿cierto? Adaptarlo a la demanda, y también le entregan estos recursos a los operadores de red como un Gamesa, mayor flexibilidad operacional. Entonces siempre hemos deseado almacenamiento en las redes, y hoy día en el contexto de la transición energética es más que nunca, digamos, y por eso este tema está tan en boga, digamos, y gracias a Dios, bueno, vamos a llegar a ver que hoy día el avance tecnológico y la optimización de los costos ha permitido que esto se empiece a masificar. Y yo por eso digo que estamos ante un cambio de paradigma probablemente el más grande de la historia hasta ahora de los sistemas eléctricos, porque este axioma que nos enseñaron, ¿cierto? En redes eléctricas empieza cada vez a difuminarse. O sea, ya parece que ya no es tan axiomático esto, que no se puede almacenar en gran escala la electricidad. Entonces, un poco los mensajes del propósito del storage es que es la tecnología habilitante de la transición energética, asimismo la mejor complemento para la energía solar, y también es importante decir que en este momento de los sistemas eléctricos también podemos entender la transición energética como otra definición que me gusta mucho. O sea, normalmente decimos que la transición energética, ¿cierto?, es transicionar
tecnológicamente, pero yo también pienso que en términos económicos estamos pasando de una realidad antigua, digamos, donde teníamos escasez energética, o sea, los combustibles fósiles, digamos, es un recurso escaso, y ahí estaba la energía concentrada en esa materia. Hoy día, en verdad, en el mundo de energías renovables tenemos abundancia de energía, pero tenemos escasez del manejo de esa energía, de la gestión de esa energía, ¿ya? Entonces, en corto, obviamente, estas baterías o cualquier otro medio, digamos, vamos a llegar a ver por qué las baterías hoy día se han impuesto, pero son lo que dotan de despachabilidad o de gestión energética a estos recursos que no son gestionables. Y vamos con algunos casos prácticos. Esta curva probablemente muchos la conocen, los que han estado en el sector eléctrico. Esta era la foto hacia el futuro que hacía el sistema de California en el año 2013 y decían, oye, mira, esta alta penetración de renovables nos está un poco cambiando la dinámica de la demanda. De hecho, acá hablaban de la demanda neta del sistema eléctrico de California. Entonces, antes de tener alta penetración de renovables, ¿cierto? Este sistema se comportaba como los sistemas normalmente, digamos, era una demanda agregada, donde teníamos una suerte de punta en la mañana cuando la gente iba a trabajar, luego teníamos un valle hacia la tarde y luego teníamos el horario de punta en la noche. Eso es bastante común en los sistemas eléctricos de todo el mundo, ¿cierto? Sin embargo, esta gente decía, oye, a medida que empecemos a tener más energía solar, ¿cierto? California es un mercado con mucha energía solar, vamos a empezar aquí, como esa energía solar es barata, ¿cierto? Vamos a ir teniendo que adaptar otros recursos a la demanda y vamos a hablar más de demanda neta. Entonces decían, oye, en el 2020, cuando tengamos mucha energía solar, vamos a tener riesgos de sobregeneración aquí, vamos a tener que enfrentar unas rampas, digamos, del sistema. Recordemos que los sistemas eléctricos todavía tenemos que, en tiempo real, adaptar la oferta a la demanda. Entonces decían, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos que, desde las 6 de la tarde hasta las 9, digamos, ir prendiendo una cantidad de plantas? Empiezan a aparecer los desafíos de flexibilidad del sistema eléctrico. Esta era la foto que California sacó en 2013. En el 2000, bueno, y esta curva, digamos, la adaptaron, o sea, se empezó a conocer como la curva de Pato, que es un concepto que seguro muchos han escuchado. Que básicamente la curva de Pato es el gran desafío de flexibilidad que suponía esta gran penetración de energía solar. Flash forward, digamos, al 2024, resulta que todas las proyecciones del 2013 de esta gente de California había sido muy conservadora. Resulta que el problema era mucho peor. Tuvieron sobregeneración efectiva, o sea, estaban abasteciendo toda la demanda, digamos, con energía solar, y esa rampa que habían proyectado mucho mayor, digamos. Entonces, ¿qué pasó en Chile, digamos? Que Chile comparte muchas similaridades con California, digamos. Es un país bastante más pequeño que el estado de California, pero tenemos una topografía bien similar y también recursos solar abundantes. Entonces, resulta que en Chile, hoy día en el 2025, estamos viviendo algo similar. Fíjense que la curva de verde, digamos, es la demanda completa. La curva gris, digamos, es la demanda neta, esta famosa curva de Pato, ¿cierto? Donde estamos en el mismo problema, o sea, no estamos llegando a cero demanda netas, porque acá hay una parte gris, digamos, que son algunas centrales térmicas que tenemos que mantener encendidas de igual manera. Sin embargo, cuando llevamos esta situación de esta rampa, ¿cierto? O este riesgo de sobregeneración, que hoy día Chile lo está viviendo, y lo llevamos a precio, digamos, a cómo esto se traduce en términos de los precios de la energía mayorista, en Chile estamos viendo algo que seguramente han escuchado. O sea, en el día, y acá digamos tengo graficado distintos nodos del sistema chileno de norte a sur. Digamos, el sistema eléctrico chileno tiene casi 3.000 kilómetros de extensión. Y en todos los puntos del sistema, tanto en invierno como en verano, estamos teniendo esta realidad. O sea, en el día la energía solar nos está llevando, tenemos tanta energía solar que nos lleva los precios a cero. Esto genera problemas económicos, por supuesto, está desafiando el diseño de mercado chileno, al mismo tiempo que, digamos, en la noche volvemos a una realidad de precios más térmica, ¿ya? Y esto, digamos, es la principal, esto que estoy mostrando ahora es la principal razón por la cual en Chile, digamos, se han desplegado muchas baterías. O sea, estas baterías básicamente son agentes de compraventa de energía, donde están comprando un precio nulo la energía y la están volviendo a vender a un precio muy positivo, digamos, y bastante alto, ¿no? Entonces, después vamos a entrar en más detalle de eso. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de las aplicaciones de estas baterías, y acá, digamos, usamos muchas veces el lenguaje de frente del medidor, detrás del medidor, ¿cierto? Entonces, en general, para frente del medidor, digamos, como parte de la red
alta tensión y de media tensión, siempre vamos a estar pensando en baterías de gran escala, ¿cierto? Cuando estamos detrás del medidor, en una casa, digamos, instalaciones de baja demanda, vamos a tener baterías más mínimas, y también hay productos que se van a ir adaptando, digamos, a las necesidades comerciales e industriales, sin perjuicio de que si ustedes piensan detrás del medidor, dependiendo del tipo de industria, por ejemplo, en Chile hay proyectos de baterías o de almacenamiento detrás del medidor, pero que son empresas mineras, digamos, con tremendas demandas, entonces muchas veces acá los productos son intercambiables, todo depende, digamos, de cuál es la solución más óptima para las distintas aplicaciones. Pero tenemos diversas aplicaciones, tanto al frente como detrás del medidor. Lo más típico, digamos, que pensamos, y sobre todo pensando en la energía solar, que es un poco la vocación de nuestra compañía, es el desplazamiento de energía solar o el desplazamiento de energía eólica. Básicamente, los gráficos que vimos antes grafican esto. Un poco tenemos exceso de energía solar en el día, no estamos pudiendo, digamos, entregar toda esa energía solar que es limpia, barata, ¿cierto? Entonces, la batería nos va a permitir reubicar esa energía en un periodo de punta donde no solamente se pueda emplear esa energía, sino que esa energía tiene más valor, entonces hay un negocio detrás de ello. ¿Cierto? Y los sistemas eléctricos, como hablamos antes, siempre han querido desplazar la generación a momentos con mayor valor, digamos. Hay un concepto equivalente al desplazamiento de energía que se llama el arbitraje de energía, digamos, que vendría siendo baterías ya no necesariamente asociadas a instalaciones de generación de energía, sino que solamente ellas, digamos, standalone, como se le llama, interactuando con el sistema y cargando en periodos de bajo valor, descargando en periodos de alta demanda o alto valor, digamos, y digamos así haciendo el negocio de arbitraje, tal como cuando uno, digamos, arbitra cualquier cosa, dólares, no tengo idea. Otro concepto que también es equivalente, solamente que aquí estamos detrás del medidor en vez de frente al medidor, es el peak shaving, ¿cierto? Muy aplicado en industrias, comercios, donde la distribuidora eléctrica nos tiene una tarifa diferenciada para la punta, entonces nosotros queremos tratar de desconectarnos de la red en esa punta, lo podemos hacer mediante batería, haciendo el mismo concepto que el arbitraje de energía, ¿cierto? Siguiendo esa línea, ¿cierto? Si tenemos un comercio, una industria que está conectada a la red, esta figura es bien ilustrativa de eso, digamos, tenemos la red que nos suministra, tenemos nuestra industria, nuestro comercio con sus cargas normales, tenemos cargas críticas que, digamos, normalmente las conectamos a una UPS, que no es otra cosa que una batería, pero muy rápida, digamos, una batería que nos permite garantizar que estas cargas críticas, que no siempre, no muchas veces son de gran demanda, computadores y cosas así, servidores, no tengan problema. Y comúnmente, como ustedes conocen, estos comercios e industrias siempre emplearon un generador diésel, digamos, ya sea para hacer el peak shaving, ¿cierto? Para desconectarnos temporalmente de la red y ahorrarnos esos cargos diferenciados elevados de las distribuidoras, o bien para servir de backup, ¿cierto? Para toda esta industria. Y hoy día estamos viendo mucho esto, ¿cierto? O sea, estamos reemplazando este generador diésel, sobre todo en aplicaciones en Chile, por ejemplo, hay muchas clínicas desarrollando proyectos de este tipo, como la batería, digamos, empieza ya a ser una opción más conveniente, también una opción más silenciosa, entre otras razones, pero la batería tiene toda la capacidad, digamos, de sustituir esos grupos de electrógenos en los diversos, digamos, ejemplos donde vemos que tiene alto valor contar con el generador diésel, ya sea para backup o como para recorte de punta. ¿Ya? Y después tenemos otras aplicaciones, o sea, esto es lo interesante de las baterías, son muy versátiles. Tenemos todo lo que son los servicios complementarios, ¿cierto? Control de frecuencia, de distintos constantes de tiempo, tenemos control de tensión, tenemos sustitución de reserva en giro, que es algo muy específico quizás, pero es interesante comentarlo porque esta fue la primera aplicación de la primera batería conectada a la red en el mundo, que esto ocurrió en el año 2009 en Chile, imagínense, una batería bien pequeña, pero que tenían un negocio muy interesante donde, digamos, la red le exigía tener reserva en giro a las plantas térmicas y a una empresa, digamos, se le ocurrió que podía, digamos, usar a plena carga las plantas térmicas y esa reserva en giro entregarla con una batería que la verdad es que tenía las mismas capacidades de flexibilidad que entregar esa reserva en giro que las mismas plantas térmicas, ¿ya? Y luego tenemos un tema que es muy de hoy, digamos, muy respecto de los apagones, digamos, que han habido últimamente y de la estabilidad de la red, gran desafío no solamente de las baterías, sino que de la energía solar, de la energía eólica, que es conectarse a la red, pero no solamente dotar de energía y de gestión de energía, digamos,
que es lo que hablábamos que es escaso en los sistemas de hoy, sino que también dotar de estabilidad a la red. Y esto, digamos, estamos hablando de inercia virtual, estamos hablando de un montón de cosas que básicamente se trata de que todos estos recursos basados en inversores, basados en electrónica, ¿cierto? Tratar de que esa electrónica pueda tratar de emular, imitar el comportamiento de las máquinas rotatorias que históricamente son las que siempre dieron estabilidad a nuestro sistema eléctrico, ¿cierto? Entonces, y eso no es tan fácil, ¿cierto? Un computador, los computadores hoy día son muy rápidos, digamos, la electrónica de potencia no es otra cosa que un computador de alta potencia, digamos, pero que eso emule, digamos, las leyes que gobiernan las masas rotatorias, digamos, las leyes mecánicas, no es tan fácil que lo hagan con el mismo desempeño. Entonces, este es un tema muy de vanguardia hoy día en tema BESS, en el tema solar, y muy importante para que en el futuro podamos efectivamente contar con sistemas con altísima penetración de renovables. También hay aplicaciones de transmisión que son muy interesantes. Ahí les puedo comentar de un proyecto en Chile que hoy día tenemos la primera batería, es una batería pequeña, digamos, pero es interesante que se paga como si fuera una línea de transmisión, digamos. Entonces, las baterías, dentro de todas las aplicaciones que pueden hacer, pueden apoyar contingencias de transmisión y también para los planificadores del sistema pueden desplazar en el tiempo inversiones en transmisión, lo que, digamos, verifica ciertos mejoras en los costos de inversión del sistema completo, pero también es bastante más flexible porque la transmisión cada vez es más difícil de desarrollarla por distintas razones. Entonces, vámonos un poco a cuáles son las tecnologías de almacenamiento. La verdad que hay muchas tecnologías de almacenamiento, de todo tipo, térmica, eléctrica, etcétera. Aquí voy a destacar lo más convencional que conocemos todos nosotros, ¿cierto? Los embalses hidroeléctricos. Siempre fueron como las grandes baterías del sistema, ¿cierto? Activos clave en el sistema. Y dentro de pero claro, los embalses son como un almacenamiento, pero en verdad almacenan los afluentes de los ríos. Entonces, en estricto rigor, no es un almacenamiento donde nosotros tomamos toda la decisión, ¿cierto? Porque dependemos un poquito de la hidrología, de las lluvias, de la nieve. El medio de almacenamiento más común en el mundo, pero esto está cambiando rápidamente, siempre fue algo muy parecido a los embalses hidroeléctricos, que es el pump hydro o las centrales hidráulicas de bombeo, donde básicamente es lo mismo que un embalse, solamente que yo uso energía para bombear el agua hacia un punto de mayor energía potencial para luego, digamos, despejar eso. Esto sí se parece mucho más a una batería, es básicamente una batería de agua, ¿ya? Pero entonces miremos cómo ha cambiado el mapa tecnológico dentro del almacenamiento de energía. Y acá China, digamos, un buen referente porque es un mercado bien grande. En 2020, fíjense que las baterías de todo tipo, digamos, solamente representaban el 5% de todo el almacenamiento que tenía el sistema chino. O sea, completamente dominado por el bombeo hidráulico, y esta situación era muy parecida en mercados europeos, mercados norteamericanos, digamos. Y flash forward, digamos, 3 años solamente, en particular del 2022 al 2023 hubo un crecimiento de almacenamiento brutal en China, de todas las tecnologías, y fíjense cómo se ve el mapa nuevamente, digamos, o sea, pasamos de un 5% de batería a un 30% en todo el sistema chino solamente en 3 años, y además, digamos, dentro de esos sistemas de almacenamiento ya se veía en el 2023 una dominancia completa de las baterías de litio, entonces ya estamos viendo que parece que había una tecnología muy dominante, ¿ya? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Las proyecciones muestran, bueno, la realidad y las proyecciones muestran que este va a ser un mercado muy rampante en temas de baterías, digamos. Vemos acá también que gran parte de los despliegues se esperan que sean utility scale, digamos, y utility scale en general, ¿cierto? Hablamos que esto va a estar frente al medidor, o sea, interactuando con la red eléctrica directamente, pero también vemos mucha demanda comercial e industrial. Eso particularmente en los países que sí tienen alta industria, digamos, como el caso de Argentina, el caso de Brasil, ¿cierto? México y otros. ¿Qué pasa en Chile? Que, digamos, todos están al tanto más o menos de que en Chile había un despliegue acelerado de storage. Fíjense, qué locura esto, es muy exponencial. Ya tenemos 3.8 GWh en operación, estamos construyendo casi el triple de eso, y tenemos en desarrollo un pipeline gigante, ¿no? Para un sistema eléctrico que es pequeño, ¿sí? Esto es lo curioso, digamos. Muy rápidamente les voy a decir
en mi opinión, cuál es el orden de prioridad de las condiciones que están habilitando esto en Chile. La primera es la remuneración, o sea, acá hay una señal de precio que se las mostré más arriba, ¿cierto? Esta es la principal razón. En Chile todos estos despliegues de batería no obedece a subsidios, no obedece a regulaciones mágicas que ha hecho la política, no, esto responde a señales de precio pura y dura. Básicamente Chile viene de un despliegue muy grande de energía solar, mucha simultaneidad en la inversión, eso por supuesto canibalizó el mercado solar fotovoltaico en Chile, pero la canibalización del solar lo que hace es pedir más storage, por lo cual es una cosa muy de mercado, la razón principal del despliegue en Chile. La segunda, inevitable, el costo, digamos, particularmente la industria china ha escalado la producción de las baterías a un nivel de lograr grandes eficiencias, digamos, y costos decrecientes. También, no solo todo es costo, ¿cierto? La madurez tecnológica de estas tecnologías, los aumentos en la seguridad, y ahí vamos a hablar un poco de esos factores. Y para mí la regulación está en tercera prioridad. Sí es verdad que en Chile en 2021 hicimos una regulación habilitante de esto, donde dotamos de los mismos derechos de los generadores a las baterías, con lo cual las baterías hoy día participan de dos mercados principales, el mercado de gestión de energía y también los pagos de capacidad, que son pagos básicamente, ¿cierto?, por estar disponibles. Y recién en 2024 sí se consolidó una regulación donde virtualmente duplicaba los pagos por capacidad de las baterías, y eso ya terminó por gatillar muchas inversiones en baterías. Pero todo esto, digamos, libre de subsidio, libre de licitaciones. En Chile el despliegue ha sido principalmente por mercado. Pero ¿qué está pasando en otros países? Estamos viendo que los países están reconociendo el valor estratégico y también de la versatilidad del BES y de la rapidez. O sea, bueno, un mercado como República Dominicana, por ejemplo, que creo que comparte un aspecto con Chile, que es el hecho de que es un país sin combustibles fósiles, entonces un país donde sus políticas energéticas tienen que ir orientadas a la independencia energética, digamos, para dejar de depender de las importaciones, ¿cierto? Hoy día está exigiéndole a todos los proyectos solares que al menos un 50% de su potencia instalada tiene que ir en baterías por 4 horas, o sea, proyectos de storage grandes para todos los nuevos proyectos solares. Esto es muy interesante, ha sido un camino algo distinto, digamos, que en Chile. En Chile se intentaron hacer algunas iniciativas estatales, pero en general en Chile la industria suele moverse mucho más rápido que cualquier iniciativa regulatoria. En Dominicana optaron por esta como obligatoriedad del storage. ¿Qué está pasando en Argentina, digamos? Y nosotros, de hecho, estamos trabajando muy activamente en la licitación Alma GBA, digamos, que es muy interesante porque para mí esto también muestra, y yo lo he comentado en distintos lugares de la región, cómo los países de a poco van reconociendo que para resolver problemas puntuales que tenemos en la red, pueden ser problemas de suficiencia de potencia, como en el caso del AMBA, pueden ser problemas de congestiones por problemas de regulación de tensión, qué sé yo, acá en Colombia, yo estoy justo ahora en Colombia, se estaban conversando este tipo de cosas, en Brasil vamos a ver una licitación por otras razones también en el futuro, entonces yo acá creo que la industria y la autoridad de a poco se está dando cuenta que el BES es una tecnología que permite resolver problemas puntuales en las redes de manera muy rápida. O sea, realmente para los planificadores les permite mirar la red, ver dónde hay problemas y hacer una verdadera cirugía de urgencia, digamos, con esta tecnología que es muy rápida de instalar y muy sencilla de instalar o de interconectar a través de subestaciones ya existentes. Y eso un poco, creo, lo más interesante de esta licitación de Argentina, y esperamos que, bueno, en pocos meses ya se defina los adjudicatarios de ellos y empecemos a desarrollar los proyectos. Entonces, ¿por qué? Esto es una lámina que a mí me gusta mucho, porque entonces, ¿por qué el BES se impuso contra todas las otras tecnologías disponibles, si es que tenemos tecnologías térmicas? O sea, es muy variado el abanico. Y es básicamente, si se fijan, yo creo la misma razón por la que la energía solar tomó tanta fuerza. O sea, es modular, es escalable, es de rápida construcción, es versátil, digamos, se puede integrar a infraestructura existente, digamos, la podemos conectar en distintos puntos del sistema. Tenemos mucha flexibilidad operacional, estas baterías permiten dar respuesta más rápida que cualquier tecnología, digamos, provisto que tengamos la buena tecnología de inversores, como comenté antes, me refiero a las funciones de grid forming y todo ese tema que está muy en boga, también vamos a poder no solamente tener rápida respuesta en términos de entregar una rampa rápida al sistema en la entrega de potencia, digamos, sino que también en las constantes de tiempo más angostas, ¿cierto? En el subtransitorio, como decimos los ingenieros eléctricos, vamos a poder, digamos, también prestar rápida reacción y servicios de estabilidad.
La competitividad de costo, que quizás es la última temporalmente que se vino de esto, digamos, por fin tenemos un escalamiento de la industria a nivel global, de la mano de China, por supuesto, donde ahora esta tecnología está siendo habilitada. De hecho, por lo mismo, estamos viendo el BES hoy día como un fenómeno global. El BES no es una tecnología nueva, pero el fenómeno de despliegue global es nuevo, y eso es básicamente porque el costo ahora permite BES en todo lo que uno se pueda imaginar. Aplicaciones de alta potencia, baja energía, aplicaciones de baja potencia, alta energía, aplicaciones de servicio complementario, aplicaciones de todo tipo. Alta eficiencia, bueno, esto digamos es la misma razón por la que hoy día también estamos viendo la transformación del transporte a nivel global. Las máquinas eléctricas o las máquinas electroquímicas en este caso son muy eficientes, digamos. Cualquier otro medio de almacenamiento que nos podamos imaginar, particularmente los que son térmicos, etcétera, estamos ahí atascados con las eficiencias, ¿cierto?, de los sistemas térmicos basados en turbinas. O sea, son sistemas con eficiencias menores al 40% en el mayor de los casos. Y bajo mantenimiento, digamos, acá yo creo una gran ventaja de las baterías es que no tienen partes móviles, con lo cual, digamos, tenemos esa ventaja. De hecho, el mantenimiento de las baterías nuestras al menos es bastante mínimo, con lo cual creo que estas son, si se fijan, son muy parecidas a las razones que hicieron que la energía solar hoy día sea como la tecnología de generación protagonista. Si lo único que le falta a la energía solar es esto, digamos, que tenga la despachabilidad que le entregan las baterías. Y ya, pues nos metemos en baterías. Baterías también hay de todo tipo, de todo lo que se imagina. Vamos a mencionar algunas que todos conocemos. Las níquel-cadmio, por ejemplo, eran baterías, la típica batería recargable de la casa, de la oficina, ¿cierto? Las baterías de plomo ácido son las baterías que están en nuestros autos, ¿cierto?, en nuestros automóviles. En el litio, que ya lleva, digamos, más de una década, el litio siendo una tecnología muy relevante para distintas aplicaciones, ¿cierto? Electrónica de consumidor, vehículos eléctricos y almacenamiento estacionario, que es lo que nos convoca, ¿cierto? El níquel, manganeso, cobalto es una bueno, litio-ion, por cierto, es una familia de baterías. Y el NMC famoso fue por mucho tiempo la tecnología más interesante, sobre todo por su densidad energética, su performance, ¿ya? Y esto hoy día estamos en el medio de un cambio, digamos. Estas baterías siguen siendo muy, muy demandadas por la industria de la electromovilidad, pero yo les adelanto que eso está a punto de cambiar, digamos, en la electromovilidad también, porque el litio ferrofosfato, que hoy día es por lejos el estándar de la industria, al menos estacionaria, ¿ya?, de baterías para las redes, está hoy día verificando unos aumentos de desempeño brutales, donde está llegando a ser, incluso a mejorar al níquel manganeso cobalto, y tiene varias ventajas sobre el níquel manganeso cobalto en términos de cadena de suministro. Níquel manganeso cobalto, el nombre lo dice, tiene cobalto. Ustedes saben que gran parte del cobalto del mundo viene de minería artesanal del Congo, digamos. Eso ha generado problemas de ESG para muchas compañías que compran estas baterías. También temas de seguridad, o sea, ustedes han visto esos incendios de litio que son incontrolables, cuando las baterías entran en un fenómeno de excursión térmica, que lo vamos a conversar más adelante. Ese fenómeno es difícil de controlar, no es que no exista en el LFP, lo vamos a ver, pero en el NMC pasa que ese cátodo, digamos, cuando se empieza a descomponer en el fenómeno térmico, es como si fuera un turbo para el proceso térmico. O sea, el cátodo en sí se descompone en forma de oxígeno, entonces le está inyectando oxígeno al incendio y no se puede hacer nada con eso. Otra mejora, digamos, importante. Y acá también es importante decir que el NMC es esencialmente una tecnología surcoreana que se exportó rápidamente a fabricarse también en Estados Unidos, en Europa, digamos, y hoy día la mayoría de los autos eléctricos que ustedes ven, digamos, tanto de primera ola, ¿cierto? Cuando Tesla sacó su primer auto eléctrico, convenció al mundo de que el auto eléctrico era algo atractivo. Luego, digamos, tenemos la etapa del Nissan Leaf, ¿cierto? También NMC, quizá el primer auto eléctrico más masivo. Pero hoy día yo les aseguro que con la tercera ola de masificación y la consolidación y la masificación real del auto eléctrico va a venir de las marcas chinas, y las marcas chinas van a usar una tecnología que es esencialmente china, que es LFP, que por mucho tiempo se dijo, oye, el LFP no tiene el desempeño del NMC, no le creemos, tiene poca vida útil, poco rango en los autos. Eso ha cambiado radicalmente en los últimos 3 años y medio, o sea, es algo muy reciente. Acá vamos a hacer algunas menciones honrosas acá al sodio azufre, que es una batería que a mí no me gusta mucho, pero es muy interesante, porque es una batería que tiene una alta temperatura de operación. Bueno, eso probablemente también es uno de sus problemas, pero son tecnologías electroquímicas que operan de manera muy distinta. Por ejemplo, también mucho tiempo ya existen baterías de flujo que
son interesantes porque no tienen degradación, digamos, pero son tecnologías que todavía les falta, si bien están maduras, no tienen el desempeño y la costo competitividad que tienen el litio-ion. Y sodio-ion es algo que tenemos que hacer un comentario sobre él porque es algo que se habla mucho. El sodio-ion tiene la gran ventaja de que constructivamente se parece mucho al litio-ion, digamos, solamente que en vez de basado en litio, estamos basados en sodio, y el sodio, por supuesto, es un material mucho más abundante en el mundo, y hoy día un poco las discusiones que se tienen bueno, que tenemos nosotros mismos en Trina, en los comités de desarrollo de productos, es como, ¿qué va a pasar con el litio? Si básicamente depende de eso, o sea, vamos a tener un nuevo superciclo del litio en términos de precio. ¿Cómo está, digamos, estamos analizando todo lo que es la expansión de la capacidad de extracción de litio? Si es que hay litio abundante por muchos años más, quizás no es necesario pasarse a sodio, que tiene algunas características de performance algo menor, ¿ya? Pero también es algo que todos tienen en carpeta ahí, porque si es que llegamos a ver por A, B o C motivo en algún futuro que el litio escasea, sube de precio, quizás este sea un camino muy interesante, ¿ya? Las tecnologías, bueno, básicamente aquí tengo un mapa donde les muestro que históricamente el NMC ha tenido un poquito más de performance o más de densidad energética, particularmente por kilo, digamos, que es bien importante para los autos eléctricos, no tan importante para el estacionario. Y también acá quiero destacar un tema que nosotros pensamos en estas plantas de batería que se están haciendo en Chile, son muy grandes, pero fíjense en el gran esquema de cosas, tanto la electrónica de consumidor como los que estamos metidos en el storage, somos un verdadero nicho en el gran esquema de las cosas, porque como dije, la gran transformación hoy día tecnológica que estamos viendo a nivel mundial es de la movilidad. O sea, los autos eléctricos se llevan todas las baterías, y es por eso que la verdad que este informe es del 2023, yo creo que si tomamos el del 2025, la participación proyectada a 2030 del níquel, manganeso, cobalto sin duda va a ser mucho más bajo, porque el litio ferrofosfato se está imponiendo rápidamente tecnológicamente de la mano de la industria china, ¿ya? Ahora quiero entrar, digamos, a algunos conceptos que son clave. Este material va a quedar disponible, entonces no quiero revisar todo en detalle, pero sí mencionar algunas cosas que hay que tener para hablar en el lenguaje de batería. Y uno de los más importantes, digamos, es el C-rate o P-rate, digamos, que es básicamente la tasa de descarga o tasa de carga. Esto es básicamente una métrica que tiene una nomenclatura media extraña, digamos, ahí está explicado. Básicamente 1C es una descarga en 1 hora, 0,5 entonces es como 1 partido en el número de horas. Pero lo importante es que esta es una métrica que te dice a qué nivel de potencia vamos a despachar una batería, digamos, y también el C-rating o P-rating también es entender, oye, esta batería que tengo acá tiene un máximo punto de operación de potencia. Eso es muy importante. Conceptos también son muy importantes, el famoso SOC, estado de carga, acá está graficado en la imagen, ¿cierto? Es lo que todos nos imaginamos por estado de carga, es como lo mismo que en su celular. Profundidad de descarga es básicamente lo contrario del estado de carga, ¿ya? Y es importante para también entender este concepto que es la máxima profundidad de descarga. Esto está cada vez siendo menos empleado en la industria de baterías porque antiguamente los fabricantes no teníamos tanta confianza en acercarnos tanto a los puntos límites de las baterías, tanto por arriba como por abajo. Las baterías, digamos, si uno está cargando las baterías o descargando las baterías y uno no hace nada, la batería va a seguir cargándose, digamos. Y hay límites donde a nivel electroquímico podemos romper la batería, entonces hay que tener mucho cuidado y ahí entra digamos, en juego el control y el monitoreo de estas baterías. Pero antiguamente los fabricantes dejábamos ciertos márgenes, entonces en general especificábamos en nuestro datasheet unos máximos DOD para no acceder a las zonas peligrosas del estado de carga, ¿ya? Pero es básicamente para eso. En general yo creo que hoy día, como está bastante más madura la tecnología, cada vez se habla menos de este concepto. Autodescarga, decirles que las baterías tienen un poco de autodescarga, la verdad que es bien bajo, hoy día incluso está por bajo esto, menos del 3% mensual por el FP, pero también esto en general las baterías estamos pensando siempre en darle un alto uso. Ahora, esto igual ha sido relevante, por ejemplo, para la licitación de Argentina, donde a las baterías ahí en el AMBA se les pretende dar un uso estacional, entonces vamos a tener que, cierto, tener algunas medidas para entender que esta autodescarga no nos, digamos, sobredescargue la batería. Entonces hay que tener sus cuidados. Otras cosas interesantes, por supuesto, estos sistemas son de muy alta eficiencia, pero ningún sistema es ideal, entonces tenemos una eficiencia a la carga, una eficiencia a la descarga, de ahí que sale este famoso concepto que seguro conocen, round trip efficiency o eficiencia de ciclo, que también existe en sistemas térmicos, etc.
entender que muchas veces, y en particular en las baterías que fabricamos nosotros, la eficiencia de carga no tiene por qué ser idéntica a la de descarga, hay unas pequeñas diferencias, pero cuando son muy parecidas, por supuesto, hablamos de que la eficiencia de carga o descarga es parecida a la raíz cuadrada, digamos, de la eficiencia de ciclo, ¿ya? Entonces también es bueno imaginarse, si esto es este es mi intento por dibujar una pila, ¿cierto? Que si nosotros, la batería viene especificada con una máxima profundidad de descarga, digamos, del 95%, quiere decir que es como que hay un 5% al cual no queremos acceder o no podemos acceder. También tenemos las pérdidas de descarga, ¿cierto? Que son pérdidas eléctricas, básicamente pérdidas Joule. Entonces hay que entender que cuando la pila está cargada, en verdad solamente vamos a poder descargar, no sé, en este ejemplo, casi un 89%, ¿ya? Otros conceptos que es importante para nivelar el lenguaje acá, BOL siempre le decimos al principio de la vida útil, EOL al final. ¿Por qué es tan importante hablar de en qué año estamos? Porque la batería, como todos saben, tiene una degradación importante. Esto ha ido mejorando mucho, ya lo vamos a ver, pero es relevante el famoso estado de salud, digamos, que no es otra cosa que lo contrario de la degradación, ¿cierto? Entonces una degradación del 10% es un estado de salud del 90%. Después otras definiciones que me interesa acá abordar, el BMS es un sistema que en general toda batería tiene que tener un BMS. Su celular tiene un BMS, su computador tiene un BMS, el BMS es el sistema que se dedica a monitorear cómo está moviendo la carga y la descarga, porque yo les decía, si no tenemos un BMS, esta cuestión sigue cargando y explota. Y si sigue descargándose, no explota, pero se rompe, digamos. Entonces es importante para tener las medidas de control y protección en las distintas capas, digamos, que podemos tener de batería. PCS es el concepto que usamos en batería para referirnos a los inversores, básicamente un inversor solar, pero bidireccional, digamos, y hecho especialmente para la batería. Y también acá tenemos, esto ya es más de plantas, ¿ves? Pero el EMS, que es el Energy Management System, digamos, muy conocido. Yo prefiero hablar de controlador de planta, que es más simple. Pero esto básicamente es a nivel de una planta el que se toma el control, ¿ya? Entonces, algunas cosas acá que hay que hablar, porque las baterías, en verdad siempre, no sé, nosotros miramos nuestro celular y decimos, esto la batería es muy simple, el celular me dice cuánto estado de carga tengo en todo momento y yo con eso, digamos, voy tomando decisiones de carga como ser humano. Pero la verdad es que esto es bien no lineal, ¿ya? Y esto es quizás lo más interesante de las baterías. Medir el voltaje de una batería solamente es una estimación del estado de carga, pero la batería, la carga y la descarga de la batería es un proceso no lineal, y en general esto no es una medición muy precisa, ¿ya? Entonces, es interesante porque es muy difícil saber cuánta energía hay en una batería, eso es muy loco. Entonces, porque resulta que las curvas de carga y descarga de las baterías cambian bastante dependiendo de, recuerden el concepto más importante en batería, el P-rate o el nivel de potencia que yo le pido o que le meto a la batería. Básicamente la tasa de carga y descarga. Entonces, la única manera a ciencia cierta de saber cuánta energía hay en una batería, que básicamente, digamos, es como la integral de toda esta curva, es hacer una prueba de descarga, digamos, controlada y midiendo en un laboratorio, digamos, que es justamente en los proyectos de batería lo que se hace, digamos, para verificar si es que yo le vendo una batería a un cliente y el cliente yo le estoy garantizando cierta capacidad de energía. Quizá el cliente un día está viendo el estimador del estado de salud y me dice, oye, Luciano, esta batería está deficitaria. Y le digo, mira, hay que hacer una prueba de descarga para medir efectivamente, porque va a depender mucho del régimen de uso lo que uno pueda estar estimando. Y todos estos estimadores tienen error, ¿ya? Entonces, todas las curvas de descarga son dependiendo de alguna tasa, ¿ya? Entonces, como les decía, la cantidad de energía efectiva depende del P-rate. Esto es una dificultad en las baterías, una dificultad sobre todo hace años atrás, antes del litio-ion. Y lo interesante es que entonces hay que entender que hay un trade-off entre potencia y energía en las baterías, ¿ya? Históricamente, particularmente, hubo mucho trade-off. Y fíjense esto, acá vamos a ver por qué el litio, digamos, es una tecnología tan interesante. Imagínense las baterías de auto, resulta que este trade-off entre potencia y energía era tan grande que yo incluso solo podía acceder al total de la energía nominal de una batería si la descargaba a una tasa de descarga muy, muy baja. Si yo me iba a potencias más altas,
no solamente había un trade-off, sino que ni siquiera podía acceder, digamos, a esa energía. Entonces, las curvas de descarga de distintos P-rates iban comprimiéndose, perdiendo, acá, digamos, está muy claro que se pierde energía total por pedir más potencia, digamos. Entonces, esta es la gran debilidad de las baterías de plomo ácido, y bueno, las baterías de plomo ácido funcionan normal para el auto, porque el auto tiene, digamos, cargas pequeñas, pero fue una de las cosas que corrigió, digamos, el litio ferrofosfato, donde los pasos, digamos, de pérdida de energía por aumentar potencia son menores. Y bueno, estas curvas de aquí son medias escolares, digamos, pero acá les muestro una curva real, digamos, de una celda madura de litio ferrofosfato, digamos, donde las curvas son casi idénticas. Si tengo una pérdida por operar a mayor potencia de energía, recordemos que la energía es la integral de toda esta curva, pero es menor, digamos, y esto es una de las fortalezas del litio ferrofosfato. ¿Ya? Bueno, con eso, digamos, esos aspectos conceptuales, paso a hablarle un poquito ahora de nuestra compañía, qué es lo que hacemos. Nosotros, ustedes seguramente conocen Trina Solar, y en esta parte quiero avanzar medio rápido para que después podamos dejar espacio para preguntas. Pero Trina Solar, un fabricante de paneles solares, digamos, y celdas, siempre verticalmente integrado. Nosotros fabricamos desde la celda de silicio hasta, digamos, el módulo solar que va en los techos o en las plantas. Ya casi 27 años en esto, digamos, y la compañía hace algunos años tomó la decisión de entrar en storage, pero siguiendo su vocación de fabricante, digamos, no podía hacer otra cosa que fabricarlo de manera verticalmente integrada, y por eso entramos con la fabricación de las celdas de litio ferrofosfato. Por eso que, digamos, aquí no solamente construimos estos contenedores muy bonitos, sino que también la celda de litio, que es el corazón de la batería, tal como la celda de silicio, digamos, el corazón del módulo, estamos en ese rol de fabricante, y eso es lo que estamos apalancando en la región, junto con la presencia que tenemos en Latinoamérica ya hace 16 años con los módulos, digamos, un poquito menos con los trackers y estructuras fijas para plantas solares, y ahora desde inicios del 2024 que estamos presentes Trina Storage, al principio en una oficina en Santiago de Chile, donde trabajo yo, pero hoy día ampliando nuestra presencia, buscando, digamos, hacer nuestros primeros proyectos en Argentina también, con una presencia importante en Brasil, bueno, y viajando por la región, digamos, ofreciendo nuestras soluciones, y esta foto para mí es como lo que hoy día no es nuestra carta de presentación como compañía. Hoy día nosotros podemos entregar todos los equipamientos y la asesoría e ingeniería necesaria para todo esto, de una planta híbrida, solar e incluso eólica, digamos, con los equipos que no son eólicos, que es como nos imaginamos las plantas de generación de aquí en adelante. Ya. ¿Cómo estamos más o menos repartidos en la región? Bueno, en términos de storage en particular, tenemos nuestra base en Santiago, ¿cierto? Ahí está nuestro equipo técnico, tenemos también nuestro equipo de ejecución de proyectos y nuestro equipo de mantenimiento. O sea, nosotros somos una empresa que, además de fabricar, digamos, entregamos la solución completa al cliente y acompañamos los proyectos por toda la vida útil en el proyecto. Y a propósito de, digamos, los roles, como ustedes saben, nuestro primer sombrero, por así decirlo, es de fabricante. Esto es nuestra especialidad, en nuestro ADN como Trina. Y ahí es donde nosotros fabricamos las celdas, están acá. Las integramos en estos bancos de batería o módulos de batería. Esto es lo mismo que muy curioso que los nombres son iguales que la energía solar. Y luego esos módulos, toda esta plataforma, la idea es aprovecharla tanto en contenedores así marítimos, que son lo que implementamos en los proyectos utility, pero también en soluciones más modulares, más pequeñas, para acomodarnos a los distintos segmentos, ¿no? Pero además de esta fabricación, que es nuestra especialidad, nosotros también, digamos, tomamos un rol de lo que se conoce hoy día en la industria como los integradores de baterías, ¿ya? Integradores de baterías hay de todo tipo. Nosotros somos un integrador desde la fabricación, que pensamos que es lo que hace más sentido, toda vez que todo este scope de fabricación, digamos, es lo que representa el 80% del costo de estos proyectos BESS ya armados. Recordemos que BESS no es solo batería, es batería, electrónica, equipamiento de media tensión, equipamiento de control, monitoreo de planta, etc. Y bueno, y el diseño integral de la planta, todo lo que es la ingeniería. Esto también es interesante, que para una compañía como Trina ha sido en la última década una transición de una empresa, digamos, de venta de productos solamente a una empresa de soluciones. Hoy día somos una verdadera empresa de soluciones, y por eso, digamos, tenemos 120 personas en la región. Es un poco lo que exige, digamos, este scope, tener equipos, digamos, sólidos de ingeniería. Esta es nuestra fábrica que, como les digo, aquí entran los rollos de cátodo de litio, separador, ánodo de litio, las partes de una batería,
y como está completamente verticalmente integrada, salen de aquí los contenedores de las baterías y los gabinetes de batería. Acá les voy a mostrar un pequeño video para comentar un poco el proceso de fabricación de celdas, que estoy súper interesante. Comparte muchos desafíos de la fabricación de celdas solares, o sea, y esto es nuestra especialidad, la fabricación en serie de alta tecnología, en estas líneas de producción, digamos, para llegar a esos niveles de precisión que están apareciendo ahí. Necesitamos no solamente una automatización y robotización completa de la línea, digamos, acá no trabaja, yo estuve aquí hace como 8 meses, fui a la fábrica y fue muy impresionante que no había ninguna persona, todo robótico. Y además, el hecho de que no hayan personas no solamente es porque, digamos, esto no es manufactura manual por el tema de precisión, sino que porque todo este proceso tiene que ser en estricta ambiente esterilizado, digamos. Esto tiene el estándar de esterilización de una sala de cirugía, digamos, para que las baterías no tengan contaminantes. La principal razón para defectos seriales y defectos de seguridad de las celdas de batería son los contaminantes. Entonces estas plantas tienen que ser verdaderamente súper herméticas, y ustedes ven los sellos en las puertas, y la verdad es que el personal técnico solamente ingresa acá a hacer mantenimiento y configuración de estas máquinas, digamos, es muy interesante. Tanto el proceso de las celdas que estamos viendo acá, que está, dicho sea de paso, se conocen como las celdas prismáticas, que son, digamos, paralelepípedos de celda de batería, sino que también el proceso de la integración de estas células o celdas en módulos y en bancos de batería también es automatizado. Es muy interesante este proceso, ¿ya? De hecho, estas celdas prismáticas confunde a veces, porque la gente piensa que la celda es como decía, un paralelepípedo completo, pero en verdad son, ese rectángulo es solamente una carcasa para, digamos, esta carcasa de acá es una verdadera piscina, porque al interior van otro tipo de celdas que se llaman de bolsillo, que son más parecidas a las celdas que tienen sus celulares, y esta carcasa lo que hace es inundar el sistema con el electrolito, que es básicamente la piscina por la cual nadan, si quieren, los iones de litio de un lado a otro, y eso permite, digamos, el almacenamiento de energía, ¿ya? Interesante también decir que las celdas de batería, desde el momento que uno le inyecta el electrolito y llena, como les decía, esta piscina, desde ahí la batería es una máquina viva. Por mucho que esto esté en circuito abierto, ¿cierto? La batería va a empezar a tener difusión residual, digamos, y es por eso que la batería tiene su degradación, y vamos a comentar eso. Un poco voy a comentar que nuestros productos, obviamente como fabricamos celdas, y este es nuestro principal diferenciador en la región también hoy día, no todos los, yo les decía, integradores de batería y empresas de proyectos de batería y de todo tipo. Hay algunos que vienen del mundo de la electrónica de potencia, muy importante también en los proyectos de batería, algunos que vienen de otras cosas, digamos, fabricar transformadores. Nosotros venimos de la fabricación de celdas. Y esta plataforma de fabricación de celda, por supuesto, la idea es aprovecharla a futuro, no solamente para lo que estamos haciendo hoy día en la región, que es estos gabinetes, sino que también para gabinetes menores, para aplicaciones comercial e industrial. Y también hoy día, de hecho, estamos piloteando fuera de China, en Italia y en Alemania, estamos vendiendo soluciones residenciales, que esperamos traerla a la región pronto, pero vamos de a poco. Un poco acá refuerzo el mensaje de que BESS, una planta BESS normal, no es solo batería, ¿cierto? Una planta BESS se ve algo así, las baterías son, digamos, gran proporción del costo y lo más importante de la planta, pero también tenemos aquí un inversor, digamos, que es el que se encarga de hacer interactuar las baterías, que son una máquina en corriente continua, con la red en corriente alterna, un transformador, un equipo de maniobra, media tensión, control, etc. Entonces, hoy día nosotros entregamos todo este equipamiento empaquetado en un único contrato, digamos, esa es un poco la gracia de los integradores de batería, y también hacemos toda la ingeniería y necesaria para poder decirle al cliente, mira, este es el equipamiento que tú necesitas para hacer una gestión energética de acuerdo a los códigos de red y todo eso, en un cierto punto de conexión. Ahí dice de alta tensión, pero puede ser otro punto, pero en el fondo en un punto de conexión que el cliente requiera. Y acá quiero dar un ejemplo para comentar algo muy importante, ¿ya? Pensemos entonces en un punto de interconexión que nosotros le llamamos el POI, ¿cierto? Y nosotros queremos hacer una gestión de 100 megawatts en la red por 2 horas, ¿cierto? Entonces, este gráfico yo creo que todos se pueden imaginar que representa la carga de una batería y la descarga.
para cargar 200 MWh en una batería, tenemos que ponerle un poquito más de 200 MWh, ¿cierto? Por la eficiencia de carga, para efectivamente inyectar a la red esos 200 MWh. Ojo con esto, acá está el VOL famoso, principio de la vida útil. ¿Qué pasa en el tiempo? Resulta que en el tiempo las baterías se degradan, yo creo que todos saben eso. Hay dos tipos de degradación. Vamos a ver, la primera es la degradación de energía, digamos, o de estado de salud. Y esto se representa como lo acabo de mostrar acá de manera media infantil. Si las baterías son una botella, esto, digamos, representa que la botella en el tiempo se va achicando, con lo cual la capacidad de gestión energética se ve detrimentada. Eso en este ejemplo práctico, digamos, va a hacer que la energía, digamos, o la duración por la cual yo puedo sostener estos 100 megawatts en el punto de conexión se va a ir comprimiendo en el tiempo, ¿ya? Esto es una pregunta que me llega mucho, por eso lo estoy mostrando, digamos, me dicen, Luciano, cuando se degradan las baterías, ¿qué se degrada? ¿La potencia o la energía? Ya, la verdad es que pudiera uno hacer un trade-off entre potencia y energía, pero lo común es que degradamos la duración porque particularmente en el desarrollo de proyectos de batería y de generación renovable, ¿cierto? El recurso más escaso para los desarrolladores es la potencia, el permiso de conexión, digamos, que ustedes tienen que tramitar para poder inyectar 100 megawatts. Entonces, se degradan las baterías, vamos viendo una reducción. Entonces, acá estamos, ¿cierto?, en un día, entonces vamos a ir viendo cómo estas columnas se van a ir comprimiendo en el tiempo, pero en la escala de los años, digamos, si nosotros hacemos un proyecto a 20 años, vamos a ver esto, o sea, en 20 años nuestra batería va a poder efectivamente inyectarle 100 megawatts de potencia garantizada, digamos, al sistema, pero la duración, digamos, acá digamos está en porcentaje, pero justamente este porcentaje se aplica a las horas que van a ir reduciéndose. Y acá este es un valor referencial, digamos, de la generación actual de baterías. Les adelanto que este número es mucho mejor en la generación siguiente de baterías que vamos a empezar a entregar el próximo año. Y ese es un poco cómo funciona esto. Y ahí mencionar que la degradación de las baterías es de dos tipos. Una es que le llamamos caléndrica, que básicamente la batería por existir. Yo les decía que las baterías, aunque estén en circuito abierto, digamos, son máquinas vivas, tienen difusión residual. Esto es muy relevante, nosotros lo calculamos sobre todo para cuando tenemos que hacer el transporte, que puede durar 3, 4 meses, cierto transporte marítimo, y también cuando tenemos que almacenar las baterías, digamos, en un periodo prolongado, sobre todo si no están conectados a sus servicios de refrigeración. Y también tenemos lo que todos conocen, obviamente al usar las baterías, y mientras más uso, más degradación, ¿ya? Y ahí, digamos, comentar que como funcionamos los integradores de batería, nosotros hacemos ofertas de estos proyectos y entregamos estas curvas, que no son cualquier curva, no es una curva simplemente, mira, así se te va a degradar la batería. Esta es una curva contra la cual ustedes pueden solicitar garantías de desempeño al fabricante, en nuestro caso a nosotros, donde nosotros les garantizamos esto y en caso de incumplir, nosotros, digamos, pagamos penalidades, ¿ya? Esto ha sido muy relevante para el despliegue de proyectos de gran escala en Chile y esto se comenta muy poco. Cuando los fabricantes empezamos a entregar garantías extendidas de 20 años o más, porque los primeros proyectos en Chile se hicieron con garantías de 8, 10, 15 años, cuando llegamos al año 20, ahí las empresas, los financistas, digamos, los bancos empezaron a decir, ah, mira, ahora al fin los proveedores tienen tanta certeza sobre la madurez tecnológica que están dispuestos a garantizar esta cuestión por todo el horizonte del proyecto. Entonces, ahora podemos financiar proyectos de gran escala. Hablamos de esto, ¿cierto? La reducción de la botella. Ahora hay un segundo fenómeno, muy menor en magnitud al anterior, que es la degradación de la eficiencia interna de la batería. Y esto son como si le salieran fisuras a esta botella. O sea, una botella que ahora no solamente se va reduciendo, sino que, digamos, a la garrafa se le empiezan a hacer fisuras. Y esto, digamos, es interesante porque uno en este tipo de plantas siempre evalúa la eficiencia de ciclo, ¿cierto? Entonces, acá, sin prestar tanta atención a los números, quiero mostrarles que si nosotros tenemos una eficiencia sistémica, o sea, al cargar y descargar esta planta de batería, yo estoy viendo una eficiencia de ciclo de 86%, me interesa saber qué es lo que contribuye a esta eficiencia de ciclo. Bueno, fíjense que más de la mitad es responsable del balance de planta de la planta, digamos, el cableado, transformadores, digamos, celda electrónica. Unos 10% es responsabilidad de los sistemas auxiliares de estas baterías. Estas baterías están conectadas a una red de baja tensión que les permite hacer funcionar, digamos, sus sistemas de refrigeración, que son clave.
Y por supuesto, todos estos sistemas auxiliares y los cables, digamos, si bien en la vida real tienen un poco de degradación de eficiencia, nadie, digamos, la estima ni nadie, mucho menos te garantiza eso. Entonces, en general, eso es constante. Pero sí hay un 35% de eficiencia de las baterías que va decayendo en el tiempo. Ahora, yo les dije que eso era mucho menor. Acá, para demostrarle que es mucho menor, se los puse en perspectiva con el SOH. O sea, el SOH, digamos, se queda fuera del gráfico porque es mucho mayor en el tiempo. Estos son valores referenciales, por supuesto. Entonces, estamos hablando de que la eficiencia de las baterías, de las celdas, decae como un 1.5% en 20 años. O sea, es una cosa que es casi muy, muy despreciable. Sin embargo, igual es algo que a los bancos, a los clientes les interesa. También tengo que decir acá que fíjense que la curva en DC y en AC son completamente paralelas, porque obviamente la degradación solo está ocurriendo en DC. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos este esquema, volviendo a nuestro ejemplo simple, en general los clientes nos piden garantías del SOH, de la degradación de tamaño de la botella, ¿cierto? Para cubrirse de los riesgos de descarga, que son los más importantes, porque ahí está, digamos, el negocio. Yo estoy descargando en un horario de energía de alto valor, y nos piden garantías de la eficiencia más bien para controlar el riesgo de carga, porque igual tenemos que comprar esa energía y mientras menos eficiente la planta, más tengo que cargar para poder efectivamente meter 200 megawatt-hora en mi botella, ¿cierto? Y bueno, cierro esta parte diciendo que, como les comenté, nosotros como compañía no solamente fabricamos y vendemos las baterías, sino que vendemos la planta completa, apoyamos al cliente en todas las fases de el desarrollo del proyecto y la vida del proyecto. Tenemos un área de ingeniería de preventa muy importante, tenemos un equipo de ejecución. Nosotros no construimos las plantas las construyen empresas de construcción o a veces nuestros clientes son EPCistas que hacen toda la planta. Sin embargo, nosotros tenemos gente en terreno, digamos, haciendo ingeniería de campo, supervisión de la construcción. Nosotros comisionamos no solo nuestras baterías, sino que también los inversores y transformadores que nosotros suministramos, digamos, somos una empresa de equipamiento completa y también ofrecemos distintos tipos de servicios. Aquí donde se enmarcan los contratos de mantenimiento de largo plazo, digamos, que contienen todas estas garantías extendidas y ahí, digamos, es todo un mundo, digamos, que es probablemente lo más interesante y donde está el mayor detalle de las plantas de batería, está en los esquemas de operación y mantenimiento de largo plazo, ¿no? Voy a comentar un poquito de los contenedores. No quiero dejar cero tiempo para preguntas, así que voy a ir más o menos rápido, pero estos contenedores de 20 pi hoy día, esto es muy estándar en la industria, digamos, no es ninguna novedad. Son la razón principal para pasar a soluciones contenerizadas, que hoy día hay proyectos muy grandes. Esto facilita mucho las maniobras de logística, digamos, y reduce las actividades de comisionamiento. Estas baterías, digamos, vienen 100% preintegradas, no hay que hacer casi nada en campo, solamente conectar los servicios auxiliares, apretar un par de botones y comisionar, es muy rápido. Y esto, como les decía, es muy estándar. Lo único que no es estándar hoy día es que nosotros como compañía proveemos estos contenedores con nuestra propia celda, digamos, tenemos control absoluto sobre la cadena de suministro, sobre el performance de esto, sobre los costos, que es muy importante. Y todos estos sistemas hoy día vienen con sistemas de refrigeración líquida. Si a ustedes les ofrecen hoy día un sistema de refrigeración que no es líquido, es algo de generación anterior, y esto no es solamente porque digamos que el liquid cooling es una tecnología más eficiente en términos de consumo auxiliar, sino que en términos de desempeño es muy importante porque aquí, imagínense, cada uno de estos contenedores tienen entre 4.000 y 5.000 celdas trabajando en conjunto. Si no somos capaces de equilibrar térmicamente este sistema, digamos, una celda puede tener un desempeño genial, pero si no somos capaces de equilibrar el sistema, tanto en términos eléctricos, y muchas veces lo térmico está relacionado con lo eléctrico, digamos, vamos a perder performance. Entonces, el sistema de refrigeración líquida hoy día es el mínimo. Acá, digamos, no quiero entrar tanto detalle, pero sí es importante que nuestros productos, tanto este como el comercial industrial, y también aprovecho de decir que todo lo que he mencionado es muy aplicable también al mundo comercial industrial, tiene una tasa de descarga máxima de 0,5 P. O sea, nosotros con este tipo de batería podemos hacer proyectos de 2 horas de gestión o más, pero no podemos hacer proyectos de 1 hora de gestión, por ejemplo. 1 hora es mucha potencia. Entonces, los sistemas de refrigeración, etcétera, no están dimensionados para eso, ¿ya? Y vamos a ir viendo una tendencia en los próximos años y desde ya, que cada vez vamos a tener más productos mejor optimizados para más largas duraciones, toda vez que, si bien hay aplicaciones muy interesantes de corta duración, la mayor cantidad de aplicaciones a nivel global van a ser de larga duración, porque como dijimos al principio, siempre hemos querido desplazar la generación a un momento de mayor valor
y la generación solar, ustedes saben, dura más de 2 y más de 4 horas. Esta es nuestra nueva celda, digamos, que estamos entregando a partir del próximo año. Es una celda con una vida útil que la verdad es que yo cuando empecé en este tema de las baterías nunca me imaginé que íbamos a llegar a estos puntos, digamos. 15.000 ciclos de vida útil garantizable hasta un punto de... Nosotros en general, los fabricantes de celda, entendemos el fin de la vida útil comercial o en verdad de la vida útil garantizable en el 65% de estado de salud o 35% de degradación. Lo que no quiere decir que después del 65% de estado de salud esta batería quede inutilizable, solamente quiere decir que hasta ahí es donde nosotros estamos cómodos ofreciendo capacidad garantizada. Y esto es una locura, o sea, 15.000 ciclos a nivel de celda individual. Si yo eso lo penalizo por todas las pérdidas de vida útil que generan los desequilibrios térmicos, que son acotados, ¿cierto?, por los sistemas que tenemos, y lo llevo a nivel sistémico, esto me va a permitir el próximo año ofrecer garantía extendida de al menos 27, 28 años, lo que es una locura, y además de la garantía, digamos, que es muy relevante en términos de cobertura comercial de los proyectos, toda la curva, digamos, de desempeño en el modelo financiero de un proyecto de batería se desplaza hacia arriba, entonces va más bien reduciendo los ingresos decrecientes, o sea, va aumentando un poco el desempeño económico del proyecto año a año. Entonces esto es muy relevante. La vida útil es hoy día el foco de la investigación de estos temas y creo que se han logrado unos avances espectaculares. ¿Qué pasa en el siguiente nivel? Ya estamos en celdas, nos vamos a módulos. Los bancos de batería, solamente comentar que, bueno, el módulo tiene lo más importante que es la placa que va abajo, que es, digamos, donde es la interfaz térmica. Pero también es interesante comentar, si se fijan acá hay una plaquita que va a una placa electrónica que lo que hace es distribuir sensores de voltaje y temperatura a todas las celdas, digamos, para poder ir teniendo un monitoreo. Ese es el famoso BMS, ¿cierto? Que es esta placa que se ve aquí, que es removible para el mantenimiento. Ese es el primer nivel de BMS, que es de bajo nivel, ¿cierto? Se va a buscar las señales, digamos, a la fuente, y luego el BMS no es simplemente esta placa electrónica, el BMS es un sistema, una arquitectura de multinivel, donde después los niveles sucesivos van agregando estas señales para tener una visión y una data, digamos, holística de todo el sistema y así poder ir tomando decisiones de control y de optimización. ¿Ya? Con respecto al tema térmico, digamos, yo les decía, este es el gran desafío para poder esos 15.000 ciclos a nivel de vida útil individual, cómo tratamos de que no los penalicemos tanto, acotando, teniendo un sistema que nos permita garantizar, en nuestro caso, tenemos una máxima dispersión de temperatura de 2.5 grados Celsius. Y eso, digamos, lo permite el sistema de refrigeración por líquido. Hoy día hemos mejorado un poquito los contenedores, entonces tenemos la interfaz térmica y el diseño, digamos, asimétrico de los contenedores. Hoy día nos está permitiendo también hacer configuraciones así muy densas, back to back y side to side, como le decimos, que permite densificar las soluciones. Eso es algo también bien estándar hoy día en los BESS. Términos de seguridad, la verdad es que podríamos hacer otro seminario entero de seguridad, pero solo aquí comentar que esto hoy día estamos en un nivel de seguridad muy alto, en particular con el LFP. Yo les comentaba antes que el cambio tecnológico que hemos visto entre NMC y LFP ha tenido esta gran virtud. El LFP, cuando gatillamos excursión térmica, fíjense que, claro, ocurren algunas cosas adversas para el sistema, pero ya no tenemos esos fuegos incontrolables. También estas pruebas que se le aplican a las celdas de almacenamiento estacionario tienen un estándar de electromovilidad, o sea, son pruebas bien abusivas, y se verifica, digamos, que ocurran eventos que sean contenibles, ¿ya? Y acá, como les digo, bueno, el contenedor también viene equipado con una serie de mecanismos de sensores y cosas para discernir qué es lo que está pasando en el evento de una falla, y también equipamiento para la mitigación de explosiones, que hoy día es el principal riesgo de los BESS. Ya, mira, aquí está la NFPA 855 como nuestra biblia de la seguridad BESS, y tiene hoy día el tema de la propagación de excursión térmica y de incendio es un tema que yo les diría que en el almacenamiento estacionario con el FP es un tema superado hoy día, y creo que la industria ya está muy cómoda con ese tema. Incluso ustedes pueden encontrar videos de testeos abusivos que demuestran que no hay propagación de incendios ni de excursión térmica.
Y hoy día el principal riesgo de las plantas BESS y de las baterías en general es el control de explosiones. ¿Por qué el control de explosiones? Y a eso responden estas otras que son las subbiblias, digamos, que son los dos mecanismos para mitigar explosiones. Porque el fenómeno de excursión térmica del LFP hoy día no genera un incendio incontrolable per se, pero lo que sí hace es que emana hidrógeno. Y este contenedor al interior es hermético. Entonces, la acumulación de ese hidrógeno es el verdadero riesgo hoy día a nivel planta. ¿Ya? Y es por eso que lo más importante hoy día en seguridad de plantas BESS es poder, primero, detectar la presencia de ese hidrógeno, y por eso tenemos, digamos, detectores de gas, que es lo más importante de los contenedores. Ante la detección, tenemos dos opciones para mitigar ese riesgo de explosión. Uno es la ventilación activa, digamos, evacuar ese hidrógeno, y otro, digamos, es que si ese hidrógeno llega a ignicionarse, que hayan fusibles mecánicos, digamos, paneles de deflagración que permitan redirigir esa explosión y no dañar activos aledaños, ni tampoco dañar, digamos, la salud de las personas, ¿no? También comentar que, bueno, acá solamente hay un catálogo de certificaciones muy importantes hoy día. Hoy día las baterías tienen una certificación mixta entre la IEC europea y la UL, digamos, norteamericana. Distintos estándares se fijan en distintas cosas, particularmente en el lado de C, que es donde la seguridad es más complicada. Los sistemas en corriente alterna de estas baterías son sistemas bastante estándar. Y bueno, también nosotros hoy día estos contenedores no son simples contenedores marítimos, sino que tienen un refuerzo adecuado para las normas sísmicas. En particular, hoy día estamos trabajando, ahí convencimos a China de trabajar directamente con la norma chilena, que es una de las más exigentes del mundo en términos sísmicos. Y acá les quería solamente mostrar un sneak peek de nuestro producto de comercial industrial, que esperamos lanzarlo ojalá el próximo año en Latinoamérica. Esto lo tenemos en China hoy día, estamos empezando a meterlo en el mercado europeo, y esperamos que esté en Latinoamérica, porque esto creo que va a ser muy atingente también a las actividades de los colegas de BGH, y mucho interés en industrias de tener gestión energética, y lo mismo que hablé todo hoy día, solamente que en un tamaño menor, con mayor modularización, y así poder adaptarnos a capacidades menores. Así que con eso, a todos los presentes les agradezco por la atención. Quiero dejar un espacio para preguntas y, bueno, comentar que en Trina Storage, digamos, nos encanta la divulgación. Tenemos este eslogan de que el conocimiento es poder, así que feliz en compartir todo esto con ustedes y atento a sus preguntas para que aprendamos juntos también. Así que muchas gracias. Gracias, Cristiano. Bueno, acá veo que hay un par de preguntas, no sé si a vos también te aparecen ahí abajo, si vos podés Ahí verlas. estoy maximizando esto. Va, ahí veo una preguntita que dice una consulta que me hicieron aparte. Se proyecta mutar a sales de sodio. Ya, a ver, ahí hay dos temas. Como dije antes, hay dos tipos de baterías de sodio. Hay unas que son muy conocidas, o sea, más antiguas, digamos, no tan conocidas como las de sodio-ion, pero que son de sodio-azufre. Ese proceso se parece mucho al tema de las sales fundidas, que fue una tecnología de la tecnología solar térmica, ¿cierto? En Chile, de hecho, hay un proyecto que quizá hizo harto revuelo en su momento, que se llama Cerro Dominador, donde básicamente se usa la energía solar para calentar sales, digamos, fundirlas, que eso ocurre entre 300 y 500 grados Celsius, y eso, digamos, usar esa temperatura para transferírsela al agua. Hay unas baterías que usan un principio similar, electroquímico, pero tienen muy baja eficiencia, muy baja densidad energética, y es una tecnología también propietaria japonesa que opera no está patentada, opera bajo secreto industrial, digamos, y es una tecnología que ha perdido relevancia. Ahora, hay otra tecnología de sodio que todo lo contrario, se espera mucha relevancia de ella en el futuro, y como dije en particular, si es que tuviéramos un escenario de escasez de litio, y ese es el sodio-ion, ya que es distinto, es un fenómeno que las sales, o sea, no hay sales fundidas, simplemente es un cátodo, como el cátodo del litio ferrofosfato, pero que es en base de sodio, que es un material, digamos, más disponible. Así que con respecto a las sales de sodio en particular, o sales fundidas en general, yo te diría que han perdido relevancia, y mi apuesta es que van a seguir perdiendo relevancia.
Perfecto. Después acá en el chat hay otras preguntas. Dice que abajo no, ya fueron respondidas. ¿Cuál es la SSR mínima que admite el PCS en modo grid? Sin perder estabilidad, pero eso es un tema que pasaste antes. Una pregunta bien técnica. Sí. La verdad es que hoy día los PCS en general están diseñados de acuerdo a lo que exigen los grid codes. Cuando existan grid codes más claros, yo creo, sobre grid forming y definan más correctamente, yo creo que lo van a definir a un nivel de granularidad mayor a un sencillo SSR que pueda existir en el área de influencia de la planta. Se van a fijar más en otros parámetros, pero la verdad es que el tema del grid forming da para mucho. Creo que hoy día en Chile, de hecho, se está discutiendo esto, se está tratando de inspirar en las recomendaciones que existen hoy día en el Reino Unido. También en China hay grid codes bastante exigentes con estos temas. Yo creo que el mensaje que te daría con respecto a tu pregunta es que van a haber ciertos parámetros exigibles a las plantas, pero a nivel de la red, yo creo que todo se va a ir haciendo una heurística y se va a ir corrigiendo, porque tú puedes tener ciertos parámetros o ciertos rendimientos en capacidad en tiempo de reacción, en duraciones de los voltage write-through, que yo creo que es muy relevante, en ciertos niveles de SSR en los que el fabricante PCS se te diga, mira, si hay un SSR aquí, yo voy a poder garantizarte estos desempeños, pero después lo más importante del grid forming es cómo poder verlo desde el punto de vista de Camesa, digamos, o sea, y ver si es que tenemos un recurso BES muy bueno para prestar alguna de las capacidades de grid forming, va a ser capaz de conversar con los generadores síncronos cercanos, va a oscilar con ellos, va a oscilar con otros inversores. Yo creo que esos temas son muy difíciles de modelar. Si tú revisas las publicaciones académicas de grid forming, yo lo que he visto al menos es que nunca modelan sistemas muy grandes, porque el grid forming se trata de modelar los generadores en sus modelos no lineales, y eso no aguanta mucho ni papel ni simulación. Entonces, creo que al final vamos a tener que ir piloteando, los sistemas van a tener que ir definiendo ciertas normas pensadas en el equipamiento, pero después las van a ir corrigiendo conforme vayan viendo el desempeño de eso en el contexto más sistémico. Es un tema, va a ser muy, sin duda este tema, y tu pregunta va orientada a lo que nos va a mantener muy ocupados por los próximos 10 años. Bueno, igual, si alguien tiene más preguntas, como dijo antes Luciano, nos puede enviar a nosotros y nosotros eh, las contestamos. O si alguna la hacemos llegar acá a la gente de Trina, Luciano, para poder contestar cualquier duda que tenga. Excelente. Después, Luciano, bueno, vamos a compartir la presentación, así también la podemos compartir a todos los presentes. Excelente. A ver si. Creo que no hay más preguntas. Bueno, excelente. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido bien útil esto y quedamos ahí atentos a cualquier comentario y consulta respecto de batería y BES. Perfecto. Muchas Gracias, gracias. Luciano, y gracias a todos por estar. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias.